vida de esos folículos. Después a los 3 meses ya va a la mitad y al año se queda con 21,000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más o menos el 91%, 90-91% de esos folículos con los que nace la hembra, pues se van a la atresia. Y entonces, para resumir un poquito lo que era este proceso de ovogénesis o foliculaogénesis, pues vamos a tener que nada más recordar que esas células germinales primordiales que llegan a la cresta gonadal, empieza a invadir esa cresta gonadal y después ante el estímulo de que esa gónada va a ser un ovario, pues esas células germinales primordiales se convertirán en ovogonias en vida fetal, ¿no? Empezarán a formar esos folículos primordiales y entonces al momento en que nace la hembra, pues ya tiene sus folículos primordiales. Durante la etapa prepúber se van a convertir esos folículos primordiales en folículos primarios y muchos van a quedar ahí en ese estadio, ¿no? Y nada más recordar que en esta etapa todavía esos folículos pues son dependientes de factores de crecimiento, ¿no? Y tenemos un ovocito primario retenido. Una vez, acuérdense que esa ovogonia crece y entonces es cuando se le denomina ovocito primario. Ese ovocito primario luego entra a su fase de meiosis, pero va a quedar en estado de stop, ¿no? De arresto nuclear, queda en profase 1. Después, con la llegada de la pubertad, pues vendrá el estímulo suficiente para que esos folículos sigan creciendo, sigan desarrollándose. Entonces vamos a tener secundarios, terciarios, y este desarrollo pues ya va a ser dependiente de FSH y LH. Entonces, aquí básicamente vamos a tener un ovocito secundario. Ese ovocito secundario, ese ovocito primario, perdón, con la llegada de la pubertad, con el incremento de ese pico de LH, puede reactivar o reanudar su meiosis, la termina y como resultado nos va a dar un ovocito secundario y un primer cuerpo polar, ¿no? Hasta este momento, estas células siguen siendo diploides, ¿sale? Se da la ovulación. En la mayoría de las especies quedamos que se ovula un ovocito secundario, excepto en perra y en zorra, ¿no? Después, si ese ovocito secundario tiene suerte, pues se encontrará con un espermatozoide que finalmente va a ayudar a que ese ovocito secundario termine su segunda meiosis y finalmente se tenga un óvulo, que ya va a ser una célula diploide, y también como resultado de esa segunda meiosis se va a expulsar un segundo cuerpo polar, ¿sale? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Hasta aquí? No, ¿No? doctora. No, doctora, gracias. Vale. Entonces, conjuntando ambos procesos de formación de gametos, ¿qué podríamos decir en relación a la meiosis? ¿Cuándo inicia esa meiosis en la ovogénesis y cuándo inicia esa meiosis en la espermatogénesis? Acuérdense que las células somáticas pues son las que finalmente hacen mitosis, ¿no? Mitosis. Las células sexuales en un inicio van a hacer mitosis, pero después algo que las va a caracterizar es que entran a esta fase o a estas fases de meiosis. Entonces, ¿cuándo inicia la meiosis en la ovogénesis y cuándo inicia en la espermatogénesis? Esa es pregunta para ustedes, ¿eh? ¿No? Ahí en el Classroom les dejé también ya en el apartado de actividades, tienen una guía de estudio. Lo ideal sería que después de cada tema respondan esa guía, ¿sale? Para que no se les vaya, para que vayan estudiando ustedes también de esa parte y no lo dejen todo al último. Esa guía de estudio se va a entregar un día antes del examen.
pero es importante que, pues, que la vean contestando, ¿no? Dice Doctora, Ana. ahí sí estoy un poco perdida, porque la meiosis, o sea, sé que sucede en el compartimento abdominal, pero no en qué momento de la vida del individuo. Ok, entonces nos vamos un poquito para atrás. En el caso de la ovogénesis, en el caso de la hembra, dijimos que están las espermatogonias, se van a multiplicar un montón de veces, lo hacen hasta 30 veces. Y después, el resultado de la última mitosis, pues nada más lo que van a hacer es crecer, ¿no? Y entonces se convierten en ovocitos primarios. Y luego entran a la meiosis. Entonces, en el caso de la espermatogénesis, tenemos las espermatogonias, se van a multiplicar un montón de veces y cada vez que se van multiplicando van generando espermatogonia A1 y A0. La A1 se vuelve a dividir, ¿no? Y las espermatogonias quedan como en estado de reserva, pero todas las otras se van multiplicando, ¿no? Y también va a llegar un momento en que se van a convertir solamente a espermatocito primario. Y ahí se van a quedar hasta que reciban el estímulo suficiente. Entonces, ¿cuándo inicia la meiosis en la ovogénesis y cuándo en la espermatogénesis? Pues en el caso de la Pues, ovogénesis, iniciará en vida fetal, ¿no? Porque se multiplican las ovogonias. Después se crecen tantito y ya se les llama ovocitos primarios y ese ovocito primario luego inicia la meiosis, ¿no? Solamente que va a tener el inconveniente en que esa meiosis pues se va a ver interrumpida. No sigue, sino va a quedar ahí como en estado de stop hasta que venga un estímulo que lo haga o que lo saque de ese arresto nuclear para que éste pueda seguir su meiosis. En el caso de la espermatogénesis, se da esa multiplicación de esas espermatogonias, muchas se quedan como en estado de reserva, pero las otras se siguen multiplicando, pasan por espermatogonia de A1 hasta 4, después sigue la intermedia, después sigue la B, en algunas especies sigue la B1, la B2, y después esa última espermatogonia B finalmente termina también creciendo un poquito y se le va a conocer como espermatocito primario, pero se va a quedar así hasta que llegue a la pubertad para que ante estímulos suficientes empiece esa espermatogénesis, ¿sale? Entonces, ese inicio de la meiosis en el caso de las hembras empieza en vida fetal y en el caso de los machos va a ser en la pubertad. Pausas de la meiosis en el caso de la ovogénesis y en el caso de la espermatogénesis. ¿Cuántas pausas sufren? en ovogénesis 2. 2. Y en la espermatogénesis, Igual son 2, ¿no? no. No es ninguna, ¿o sí? Pues eso, no tengan miedo de decirle las cosas, no nos vamos a comer. Aquí se trata de que a veces como que tienen idea, pero luego, entonces, quitando esos miedos y no pasa nada, ¿no? Si decimos 2, 4, pues no pasa nada, no pasa más de que pues no sea la respuesta, ¿sale? Entonces, en el caso de la ovogénesis, como bien decían, hay 2 pausas que básicamente están a espera de estímulos externos. Uno es el pico de LH en la pubertad y el segundo es el contacto con el espermatozoide, ¿no? En el caso de la espermatogénesis, no hay ninguna pausa. Ahora, ¿cuándo se completa el proceso de ovogénesis? ¿Cuándo? Es decir, en la ovogénesis y en la espermatogénesis, ¿son procesos que culminan? Es decir, ¿desde que inician, terminan? ¿O qué pasa? Dice,
Solo si hay fecundación en la ovogénesis. Muy bien, exactamente, Odette. Solamente en el caso de la ovogénesis, cuando hay fecundación, es que va a culminar. Y muchos de esos folículos, acuérdense que ni siquiera culminan, ¿no? O sea, ni siquiera llegan a convertirse en óvulos. Y en el caso de los espermatozoides, es decir, desde que es una espermatogonia hasta que finalmente se convierte en un espermatozoide, ¿es un proceso que se completa? Sí, Eso. Sí, ¿no? Ahora sí, desde que inicia sus mitosis, después culmina hasta que se da esa metamorfosis, esa espermátida, y finalmente hay un espermatozoide formado. En cuanto a la duración, ¿cuánto va a durar la ovogénesis y cuánto va a durar la espermatogénesis? Ahora, otra vez, desde que es una espermatogonia hasta que se convierte en un óvulo. En el caso del macho, pues desde que es una espermatogonia hasta que se convierte en un espermatozoide. ¿Cuánto dura ese proceso? la espermatogénesis, 60 días. Pueden ser días, Sí, pueden ser semanas, ajá. Y en la ovogénesis, años hasta que, bueno, primero llegan a la pubertad y ahí ya es cuando termina la segunda meiosis y luego ya es cuando, bueno, habíamos dicho que tiene el estímulo con el espermatozoide. exactamente, en el caso de la ovogénesis puede tardarse meses, años, ¿no? Puede haber folículos primordiales que quedan ahí por factores inhibidores, quedan ahí bloqueados y hasta después de 30 y tantos, 40 y tantos años se da esa ovulación, ¿sale? Y si le va bien, pues se convertirá en óvulo y si no, pues llegará solamente a estado de ovocito secundario. En el caso de la espermatogénesis, pues es en días, semanas, como bien lo dijo su compañera. Células de reserva. En el caso de la ovogénesis, vamos a tener que ya nacen con un determinado número de ovocitos primarios de ovogonias al nacimiento. Eso ya está preestablecido. Y acuérdense que a partir de ahí, lo que va a pasar es que hay una caída de esos ovocitos, ¿no? Y en el caso de la espermatogénesis, pues siempre va a haber células de reserva, porque cada vez que hacen mitosis, se guardan como, digamos que la mitad se va a seguir dividiendo y la otra mitad se va a quedar de reserva. En determinado momento, esas células de reserva van a volver a dividirse y otra vez van a generar, se van a dividir y aparte van a generar las de reserva. Otra vez. Eliminación de material genético. En la ovogénesis, El cuerpo polar son dos. va a haber, sí, va a haber por la expulsión de cuerpo polar y en la espermatogénesis. Em, por los cuerpos que se liberan del citoplasma. Ok, en el caso de la espermatogénesis no hay expulsión o no hay eliminación de material genético. Cuando se está formando cada espermátida, más bien cuando se está diferenciando, sigue el material genético, queda en el núcleo y lo que se expulsa, pues básicamente son citoplasma y los restos o los organelos que queden, que no sean mitocondrias. Todo lo demás se expulsa junto con el citoplasma sobrante, pero el material genético queda en el núcleo del espermatozoide, ¿sale? Entonces ahí no hay eliminación de material genético. Ahora, Doctora, perdón, hay una duda. ¿El cuerpo polar en la fecundación se reintegra? no, finalmente esos cuerpos polares, en la primera meiosis, el primer cuerpo polar también entra a la segunda meiosis, ¿no? Y va a generar sus dos células. En el caso del ovocito secundario, pues genera su segundo cuerpo polar y el óvulo. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos polares? Pues finalmente son eliminados, no se los queda la célula, ¿sale? Se reabsorben por el mismo, por las mismas células que están haciendo contacto con ese ovocito.
con las células de la granulosa, se los reabsorbe y finalmente quedan así, ¿vale? Incluso por las mismas células se eliminan. Gracias. De nada. Ahora, de una célula, de una ovogonia o bien de una espermatogonia, ¿cuántas células se van a generar al final de cada proceso? Una en ovogénesis y 4 en espermatogénesis. Ok. ¿Hay diferenciación o metamorfosis en la ovogénesis? ¿En la espermatogénesis? ¿Qué dice? No, Su compañera dice que en la ovogénesis no hay. En la espermatogénesis, sí hay metamorfosis. sí, ¿no? En el caso de la ovogénesis quedamos que no. En la espermatogénesis tiene que pasar de espermátida a espermatozoide. Cromosomas, ¿cómo quedan los cromosomas en cada proceso? Como haploides. ¿Ok? Como células haploides. En relación a cuántos cromosomas X, cuántos cromosomas Y se presentan en la ovogénesis. ¿Qué cromosomas me va a dar el óvulo? X. Dicen aquí todos son X. Muy bien, Andrea. Y en el caso de la espermatogénesis, Rodrigo también contestó que X. Muy bien. ¿Ok? ¿Ok, Rodrigo? ¿Ok, Ana? Sí. En el génesis, pues vamos a tener que todos van a ser X, y en el caso de la espermatogénesis, la mitad de los espermatozoides me van a dar el cromosoma X y la otra mitad me van a dar el cromosoma Y. Ahora, ¿qué características van a presentar esos gametos? En el caso de una hembra, ¿cómo son los gametos masculinos? ¿Qué características tienen? A diferencia de los gametos masculinos. En tamaño, ¿cómo son? En comparación con el tamaño son más grandes y su Bien. forma es redondita. Ok. ¿Quiénes son más grandes? El nuevogénesis. Ok. Entonces, en cuanto al tamaño, sí, van a ser mucho más grandes y los espermatozoides más pequeñitos. En cuanto a movimiento, en cuanto a motilidad, En espermatogénesis sí hay motilidad porque el espermatozoide tiene flagelo. en la ovogénesis, Según yo sí tiene motilidad, pero menor. O sea, se ve ayudado por otras estructuras que lo mueven. ok, como dice su compañera, el óvulo no tiene movimiento, pero va a ser transportado gracias a esos cilios que se encuentran en el oviducto, ¿no? Entonces, gracias a eso es que se va a ir moviendo, después gracias a las secreciones que haya a nivel de útero para que se pueda implantar si es que hubo fecundación. En cuanto al número, en cuanto a cuántos son, cuántos resultan al final en una hembra. Rodrigo dice que uno, ok, pero durante toda la vida, digamos, de los animales, al final, ¿cuántos en general podríamos decir que son muchos o son pocos? Pocos, dice Fernanda. Ajá. En el caso de la ovogénesis, pues van a ser
pocos, y en el caso de los espermatozoides van a ser muchos. Entonces, pues básicamente los gametos masculinos pues se van a caracterizar porque son pequeños, son muchos y son móviles. En el caso de las hembras, pues son gametos grandes, van a ser pocos los que se estén liberando y van a ser inmóviles. Ahorita le quito, es que cuando les aparece el cuadrito gris es porque estoy abriendo el chat para ver sus respuestas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro y no me contesta. Todo bien, doctora. Todo bien. Vale. Entonces, si ya no hay dudas de este tema, pues vamos a pasar al siguiente, ¿no? Que toca lo de pubertad y estacionalidad, ¿no? Entonces, déjenme les comparto la otra presentación.